Barbra Streisand. Barbra Streisand. Hotel de diseño ubicado a escasos 10 minutos del centro de A Coruña, en Guísamo, parroquia de Bergondo, conjuga perfectamente la cercanía de la ciudad y de la zona industrial con la tranquilidad de quien quiere pasar una estancia inolvidable y de calidad. Le invitamos a descubrir un hotel encantador en el que se encontrará como en su casa, 34 habitaciones de todo tipo con una cuidadísima selección de materiales y calidades en la que prima la elegancia, el confort y un nivel de acabados digna de un hotel de categoría superior. El bienestar que rezuma su localización le hará adentrarse sin quererlo en la realidad de nuestra tierra. Disfrute de una gastronomía excepcional centrada en los mejores productos de la tierra. Contamos con la máxima calidad de producto y lo mejor de la cocina gallega. Es un plato de texturas, es un plato que tiene la sensibilidad de un puré y luego tiene el crujiente de un pulpo, pero sin perder los horizontes de que no deja de ser cocina gallega, porque vais a ver que lleva pimentón, que lleva aceite de oliva. Es un plato pensado en Galicia, pero con un divertimento distinto, que no sea siempre una cocina planita, sino que nos dé opciones a permitirnos esas maravillas que nos da la cocina. Manolo y Manuel en el restaurante Parrillada Buenos Aires, un sitio referente para nosotros con las mejores carnes de La Coruña. ¿Qué es lo que vosotros dais aquí? ¿Qué tipo de carne dais? Churrasco de ternera, churrasco de cerdo, chuletón de buey, chuletón de ternera, chuletas, entrecots, solomillo, pollo a la parrilla también y chorizos criollos, y también tenemos pescados. ¿Algún plato estrella de vuestras carnes a la parrilla? Aquí lo que más se vende es el churrasco. Lo que pasa es que, bueno, estamos haciendo un poco de esfuerzo en promocionar el chuletón de vaca vieja o de buey, y los chuletones y los solomillos nos están saliendo bien, y los entrecós. Pero lo que más se vende es el churrasco de cerdo y de ternera. ¿Qué nos podéis dar hoy de cenar? ¿Qué es lo que nos vais a poner en el plato? Bueno, pues vosotros, si queréis degustar algún entrante, tenemos unas almejas ricas, tenemos un pulpo a feira muy rico, tenemos un lacón a feira que estamos promocionando ahora que tiene mucha aceptación, tenemos salpicón de rape, langostinos, almejas, hay chipirones y luego navajas, y si queréis algún pescado o alguna carne a escoger, de lo que queráis, lo que a vosotros os guste. Tenéis para que la gente venga a comer, a cenar, los fines de semana, festivos? A partir de las 12 ya servimos, de la mañana, 12 o 12 y media ya servimos. Y luego hasta las 4,
y por las tardes a partir de las 8. A partir de las 8 hasta las 12. Es un negocio familiar, donde somos todos amigos y trabajadores y estamos todos a lo mismo. Tenemos un equipo de gente que yo creo que, aparte de que trabajan, porque todo el mundo tenemos que trabajar, quiere el trabajo y hace el trabajo lo mejor que puede, que eso es lo más importante. Pues eso se nota, la verdad, desde que hemos entrado por la puerta se nota ese ambiente familiar y ese bienestar. Así que me quedo aquí con vosotros para degustar vuestra cena que me vais a hacer a la parrilla, que me apetece a mí hoy. Muy bien. Muy bien, pues será un placer. I worry about nothing. I am wearing a nada. I'm sitting pretty impatient, but I know you gotta. Estamos en el Soho Café Coruña con Laura. Laura es las relaciones públicas y así que nos va a contar un poco de qué trata este local. Soho Café Coruña les ofrece desde las 8:30 de la mañana hasta las 2:30 de la noche, desde desayunos, comidas, cenas. Después, fuera del local se pueden realizar eventos privados. Uno de los aniversarios estuvo el Combo Dominicano aquí en la tarde de la plaza, Panorama, París de Noia. Let's put it in motion. I'ma give you a promotion. I'll make it feel like a vacate, turn the bed into an ocean. Veo que también tenéis algo de coctelería. ¿Qué ofrecéis en esa barra? Desde smoothies hasta pues eso, los básicos de siempre, daiquiri, caipiriña. Tenemos un coctelero que es buenísimo, que hoy salió en La Voz de Galicia y el local también. Bueno, pues me parece, Laura, si a ti también te parece bien, que nos vamos a ir junto a ese coctelero a ver qué es lo que nos va a preparar para esta noche, que aún queda mucha noche. ¿Sí? Ok, perfecto. Bueno, del otro lado de la barra estoy con Paula, una de las chicas que maneja todo el tema de copas y todo el tema de controlar a la gente a raya. Sí, Ya los tenemos. Cuéntame, ¿con qué bebida enamorarías tú a un chico? Con un Brockman tónica, por ejemplo, un buen gin tonic, yo creo que le gusta a todo el mundo, así con fresitas para que sepa dulce, yo creo que eso es la clave. ¿Y con cuál le dirías, mejor lárgate de aquí, chico? Con un chupito de Jägermeister. ¿Se estila eso de beber mientras se trabaja o es uno para ti y uno para mí? Pues bueno, la verdad, no bebemos mucho porque si no, no podemos dar el callo a la barra, pero así un chupito de vez en cuando sí que nos tomamos. Por eso de estar más contentas y todo eso. Pero así mejor, así tu trabajo. Esta cosa. Estoy con esta pequeña diablilla. Paula, cuéntame, ¿qué es lo que estáis haciendo hoy aquí, tú y todas tus amigas? Estamos de despedida. De despedida. Paula, ¿te vas a casar? Sí. ¿Vosotras qué opináis? ¿El amor o esto es una excusa para reuniros todas juntas y montar la parda hoy? Claramente que es una excusa. La noche promete hoy, chicas. Sí, está claro, está claro. Estamos muy relajadas, pero hay que ir poco a poco. O sea, que la noche promete y todas estas chicas se van a dejar llevar hasta el final de la noche. Nos vamos a recorrer Coruña porque yo me voy a quedar con ellas. Bueno, Alejandro, estamos de cumpleaños, celebrando algo importante. 4 décadas no se cumplen todos los años y hay que celebrarlo como Dios manda. ¿Soléis ser clientes fieles aquí? ¿Venís cada noche, cada fin de...? Venimos a descubrirlo justo hoy precisamente. Venimos del sur de Galicia. Entonces precisamente que nos hablaron de este ambiente y está bien, muy bien. Tenemos muy buen ambiente, creo que es lo que más me gusta de este local, que siempre hay buena gente y buenas ganas de pasárselo bien. Bueno, Paula, ¿qué te parece si ahora me pones una de esas copitas con las que enamorarías a un chico? Vamos allá. ¿Sí? Muy bien, pues aquí me quedo contigo. Muy bien.
locales del Bergin. Cuéntame, Cris, ¿qué es lo que hacéis aquí para tener tanta gente? Hombre, son gente buena, aquí Coruña la gente toda es muy buena. Tratarla bien, divertirnos con ellos y atenderles lo mejor que podamos. ¿Y qué música soléis poner para que el ambiente esté tan animado? Pues la más actual que se pueda. Lo más actual, lo que le gusta a la gente, lo pegadito. Pues nada, vamos a echarnos un baile, Cris. Sí, claro, pues estamos toda la noche. Shake it off, shake it off. Heartbreaker's gonna break, 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 break. And the baker's gonna bake, 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 baby. I'm just gonna shake, 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 shake. I shake it off, I shake it off. I never miss a beat. I'm lightning on my feet. And that's what they don't see. That's what they don't see. Cuéntame, ¿qué hace un chico como tú en un sitio como este? Nuestro local, la idea del concepto es muy buena porque es un local de primera hora y la opción buena que tienes es tomar la copa aquí, una opción buenísima. He trabajado aquí como extra y es un sitio muy bueno, de buen ambiente, buena gente, está estupendo, bárbaro. O sea que si vengo a Coruña, Bergin tiene que ser el primer local y también quizás el último al que sí tenga que venir. La primera parada siempre es el Bergin, luego puedes ir a San Pol o otro sitio, pero siempre la primera parada es el Bergin. It's gonna be alright. 'Cause the players gonna play, 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 play. And the haters gonna hate, 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 baby. I'm just gonna shake, 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 shake. Shake it off, shake it off. Heartbreaker's gonna break, 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 break. And the baker's gonna bake, 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 baby. I'm just gonna shake, 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 shake. Shake it off, shake it off. Álvaro, cuéntame, ¿cuál es tu secreto para aguantar la resaca mañana? Después de esta fiesta aquí en el Bergin. Seguir bebiendo. O sea, que mañana me levanto y sigo bebiendo. Sí. ¿Y yo qué le cuento a mi madre cuando me vea? Pues no se lo digas, no se lo digas. Vale, ¿tienes algún recuerdo especial en este local, en el Bergin, del cual no puedas olvidarte? Chicas guapas. Tú sí que sabes. Shake it off, shake it off, I 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 shake it off. Bueno, Denia, esta chica tan guapa que tenemos aquí, es la encargada de Bergin. Cuéntame, Denia, ¿cómo es vuestro horario en este local? Bueno, pues nosotros abrimos todos los días a partir de la 1 de la tarde hasta las 3 de la mañana. Vale, tenemos servicio de café, servicio de coctelería durante todo el día, unos camareros increíbles, tenemos un barista estupendo y luego los fines de semana, por las noches, cerramos a las 4 con servicio de coctelería, carta de gin premium, carta de rones premium, un ambiente excepcional, o sea, un sitio ideal en el centro donde venir a pasárselo muy bien. Totalmente completo, para cualquier hora del día o para cualquier día de la semana. Exacto, muy completo. Aparte, ofrecemos un programa muy amplio de fiestas temáticas, tenemos una sala para eventos privados, música en directo y sobre todo atraer cosas que hacen falta en Coruña, novedades. Pues muy bien, novedades y frescura, nos quedamos en el Bergin. Estoy en el Colonial 1920, en Arón con Dani, el camarero, uno de los camareros de aquí, de esta gran barra. ¿Cuántos sois trabajando aquí, Dani? Pues mira, ahora mismo estamos 3 compañeras y yo y el jefe también, que ayuda. Es un sitio muy grande, porque ¿qué hacéis aquí? ¿Qué ofrecéis al público? Pues abarcamos todas las franjas horarias, desde por la mañana con desayunos, damos comidas, por la tarde siempre tenemos también así un poquito de todo, ofreciendo pues nuestros gin tonics, zumos naturales y luego pues las cenas y siempre al final de la noche, los viernes y sábados, pues tenemos un poquito también de fiesta. O sea que sería ideal para venirnos a cenar, a picar algo, como voy a hacer yo ahora mismo, y tomarme la primera copa, por ejemplo. Por ejemplo, claro, la primera copa y bueno, las que se tercien. Y luego en la
carta, ¿qué es lo que ofrecéis? ¿Qué podemos pedirnos hoy? Pues desde el picoteo básico que ofrecen la mayoría de los sitios, como el rajo, patatas bravas y alioli, pollo, y después pues platos un poquito más elaborados. Así a lo mejor tenemos pues pescados tipo marracho, son ricos, pulpo, muy bueno, y bueno, un poquito de todo también. Can't take my eyes off of it, moving so phenomenally. You're more like the way we rock it, so don't stop, stop, stop. Under the lights when everything goes, nowhere to hide when I'm getting you close. When we move where you already know. So just Chicos, vosotros sois clientes fieles del Colonial, ¿qué estáis? ¿Tomando una cañita? Estamos ya empezando con unos cubatiñas, pero sí, yo vengo todos los días. Sea a tomar el café o sea de copas, pero vengo todos los días, sí. Sí, es un bar muy sociable y estoy tomando una 1900. O sea que me puedo venir aquí a encontrar buen ambiente como vosotros, ¿no? Sí, hay un ambiente muy bueno, gente sociable, sí. No vas a tener problema ninguno. So just dance, dance, dance. So just dance, dance, dance. Can't stop the feeling, yeah. So keep dancing. Oh, yeah. I can't stop the. I can't stop the. I can't stop the. I can't stop the. Nothing I can see but you when you dance, dance, dance. Bueno, cuéntanos, Katia, mi nueva amiga que me he echado esta noche. ¿Qué tal va la noche aquí? ¿Has cenado? ¿Estás tomando algo? Estamos empezando la noche, todavía cenamos y la primera copa. ¿Es un sitio habitual el Colonial para ti? Sí, casi todos los fines de semana venimos a tomar las primeras copas. Y cuéntanos, ¿tú eres de las que lleva el grupo hasta el final de la noche? ¿Te dejas guiar por toda esta gente aquí que la está montando parda? Yo soy de las que animo hasta el final de la noche siempre. Muy bien, pues me voy a quedar con vosotros que se está muy a gustito. Perfecto, pues te quedas con nosotros entonces. I took a pill in Ibiza to show Avicii I was cool. And when I finally got sober, felt 10 years older, but fuck it, it was something to do. I'm living out in LA. I drive a sports car just to prove. Estoy en uno de los locales más míticos de Narón, que es La Suite. Estoy con Titiño, el dueño. ¿Qué tal, Titiño? Hola, ¿qué tal? Muy bien, muy bien. Bueno, yo tengo que decirte algo que cuando te he visto, creo que te conozco de verte pinchar en alguna discoteca, ¿puede ser? Puede ser, pinché, a ver, lo que es de la Coruña, estuve por toda discoteca así, pues en plan de, por suerte, de más gente, como invitado y tal, y luego estuve también de residente por aquí, por Ferrol, ¿no? Muy bien, vale. Y nada, también puedo ver que tienes este local súper bien decorado. ¿Has contratado algún diseñador en concreto, en especial? No, lo hice yo. Este local lo conozco desde hace muchos años porque trabajé aquí como disc-jockey también y hace casi 4 años que lo tenemos ahora y quería darle un giro total y un poquito pues ambientar en el tema barroco que tanto se trae últimamente de moda y yo creo que lo hemos conseguido, vamos. Cuéntanos un poquito más sobre tu local, por ejemplo por los horarios, ¿qué tipo de horarios tenéis? Pues mira, tenemos básicamente 2 horarios, el del día, por así decirlo, y el de la noche. De hecho, en las cartas lo que tenemos de eslogan es Lounge at Day y Club at Night. Por el día ofrecemos productos sin cocina, por supuesto, porque no me gusta mezclar ambientes. Damos batidos, cafés especiales y luego por la noche hacemos un especial fin de semana, siempre de 12 de la noche a 4 de la madrugada. Y bueno, ya veis un poquito en lo que basamos el tema. Va en la copa bien servida, en los gin tonics echados como mandan las marcas, nada de invención. Y bueno, la música, un poquito la música que está de moda, tocando todos los estilos. Pues nada, ten por seguro que la próxima vez que venga a Narón voy a pasar por la suite a darte un besillo, ¿vale? Total, aquí estaremos. Estoy con Elizabeth en estos maravillosos tronos aquí en la suite. ¿Qué tal estás? ¿Qué tal va la noche, Elizabeth? Muy bien, empezando.
Bueno, ¿y qué eres, Elizabeth? ¿De las que salen todos los fines o en alguna ocasión especial? No, en alguna ocasión. Sí, hoy es una ocasión especial, entonces. Sí, porque no estoy viviendo aquí ahora. Vale, ¿y dónde estás ahora? Madrid. Y no dudas, si vienes de Madrid, venir a la suite, ¿verdad? Sí, suelo venir siempre que vengo. O sea, que este es tu local fiel. Sí. Mamen, ¿qué tal estás? ¿Cómo va la noche? Bien, bien, estamos aquí a tope. Además es gente muy simpática y muy agradable. Sí, un poquito muy variado, ¿verdad? Sí, todas las edades. Hay de todas las edades, hay desde chicos jovencitos hasta gente más mayor. Muy bien, muy bien. Y también veo que por aquí, por atrás, tenéis así bastante variedad de frutas, un montón de tipos de bebidas. ¿Qué es lo que hacéis? ¿Qué es la copa estrella de la suite? Ahora mismo se llevan mucho las ginebras premium sobre todo. También hacemos coctelería con frutas naturales. ¿Qué te parece si me haces una caipiriña de fresa? Por supuesto, ahora mismo. Pues nada, me quedo aquí con Mamen y la caipiriña de fresa. Estoy en este increíble local con esta increíble mujer. Esto es el Dolce Casino Velayo. Ella es Tamara. Tamara, dime, ¿está siempre tan lleno este local hasta arriba? Suele estar sobre todo los jueves y los sábados, que siempre llenamos hasta arriba. Y los viernes solemos traer conciertos y súper guay, bien. Increíble. ¿Qué servís aquí? ¿Copas? ¿Copas preparadas? Un poco de todo, copas, chupitos. Bueno, y esta gente que tenemos por aquí rodeados, porque esta barra es enorme, son de los que se quedan hasta el final, ¿verdad? Son los que se quedan hasta el final, hasta las 6 de la mañana. Tiene toda la pinta, porque hace mucho jaleo. Sí, demasiado, siempre está así. Son siempre los que se quedan hasta el final. Pues nada, yo me quedo aquí, nos echamos un baile, ¿te apetece? Perfecto. Fill my cup, put some nigga in it. Take a sip, sign the check. Julio, get the stretch. Right to Harlem, Hollywood, Jackson, Mississippi. Bueno, Robert, cuéntanos, tú llevas muchos años en la noche, ¿verdad? Sí, ya llevo 22 años en la noche. Hay que seguir aguantando porque esta es una noche bonita, aquí hay bastante gente y la gente es divertida y necesita alguien que les meta caña. Se nota. Y cuéntame, ¿por qué el nombre de este local, el Dolce Casino Velayo? Bueno, el Dolce Casino Velayo viene por el casino más grande que hay en el mundo, que es el Casino Velayo, que está en Las Vegas, y fue por buscar un poquito la imagen que le dábamos. Esto ya trabajó muy bien siendo el Dolce Vita, entonces Dolce Casino Velayo. Lo podemos ver en la decoración, que es súper peculiar, es todo, parece que estamos dentro de un casino. Sí, la decoración es muy bonita. Hay locales bonitos en Ferrol, pero este es uno de los más bonitos. Estoy de acuerdo. Y bueno, ¿y la música qué tipo de música demanda toda esta gente que tenéis aquí metida? Es mucho orquesteo, aquí se mueve mucho el orquesteo. Entonces aquí les metemos también mucha cañita de orquesteo porque la gente es lo que pide. Oye, es más fácil que te pida una canción de una orquesta que una canción que acaba de salir nueva. Y la gente lo que quiere es bailar, pasárselo bien, cantar la canción y casi les da igual qué ritmo tenga. Divertirse. Pues nada, la próxima vez que me pase por aquí, vendré a darte un besillo grande y a bailar un poquito esta música divertida que tenéis. Muchas gracias. Bueno, Ángel, ya nos han dicho que la musiquita que ponéis normalmente es tipo reggaetón, orquesta, muy animada. Claro, yo creo que los latinos, la gente se lo pase bien, que tome copitas y ese es el rollo que se mueve, vamos. Ahora mismo lo que está funcionando, orquesta, poco más, un poquito de dance, comercial, pero bueno, bien, la verdad que muy bien. ¿Qué canción me dedicarías hoy a mí? Una movidita para que puedas bailar, para que puedas disfrutar y tomes la copa tranquilamente, bien. Que eso es lo que se viene aquí a Casino Velayo, a disfrutar y a bailar. Una temporada más de Tonight y volvemos a estar aquí en el Super 8. ¿Cómo lo haces? ¿Qué es lo que se te vino a la cabeza para crear esto? Bueno, depende de ellos más bien. Yo estoy aquí todos los fines de semana intentando pasarlo bien y creo que a ellos les pasa lo mismo por lo que veo. Aquí lo importante es pasárselo bien cada fin de semana y bueno, para eso estamos. ¿Hace muchos años que habéis abierto? Llevamos 6 años ya y la verdad es que
todo depende de la gente, de la respuesta del público y de la gente, que se lo pase bien sobre todo. Tenéis bastantes conciertos aquí habitualmente, ¿alguno más importante que otro? Bueno, para mí todos son importantes, porque al final, bueno, todos tenemos nuestro corazoncito también, ¿no? Pero dentro de poco va a venir Guadalupe Plata, va a venir José L. de los Enemigos. Bueno, de grupos de Galicia también van a venir, Terbutalina, Familia Camaño. Al final, lo que a mí más me gusta es que he pasado de yo buscar a los grupos a que los grupos quieran venir a Super 8, y eso es algo importante también. Muy importante. Claro, sobre todo es que ellos tengan ganas de venir a Ferrol, y para mí eso es, bueno, es un sueño. Hace muchos años que quiero que pase esto, y la verdad es que esté sucediendo, pues algo, bueno, algo genial. Espectacular. Tenemos aquí, por un lado, la oferta de conciertos, siempre a la vanguardia, y la única sala en Ferrol que tiene estas ofertas de música. Y luego tenemos el lado de la discoteca alternativa, que es la alternativa al clásico discotequeo de reggaetón y tal, pues esto ya es más alternativo. Muy bien, Carlos, me encanta. Me encanta esta energía, este movimiento por todos lados, y es un placer haber estado contigo aquí, y nos vamos a tomar unos chupitos todos juntos ahora. Hombre, por supuesto. Por supuesto que sí, Carlos. Claro que sí. Chicas, ¿habéis venido a cerrar el Super 8 ya a última hora? Sí, hasta que cierre. ¿Os lo pasáis bien aquí? Muy bien, muy bien. La música es diferente, no hay ningún local con esta música, es genial. Hola, ¿de dónde eres? De Ferrol, de aquí. De aquí, de Ferrol. Entonces, ¿eres habitual de Super 8? Estudio fuera, pero siempre que vengo a Ferrol vengo a Super 8. No lo dudas, ¿verdad? No lo dudo porque es el mejor sitio, siempre me lo paso bien. Así me gusta, pues entonces espero vernos pronto o el próximo día que yo también venga a Ferrol. Probablemente esté aquí el próximo día que tú estés aquí. Barbra Streisand. Barbra Streisand.